¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Mireles y les vamos a presentar la técnica de inmunohistoquímica. Esta es una técnica meramente utilizada para detectar la presencia y distribución de proteínas específicas, específicamente en tejidos mediante el uso de anticuerpos. Esta técnica va a combinar lo que son métodos de histología e inmunología, permitiendo el estudio de secciones de tejidos o células en un contexto estructural. Esto va a proporcionar información valiosa sobre la biología celular en diferentes tipos de muestras, ya sean normales o patológicas. El principal objetivo de ella se basa en la determinación de antígenos celulares, teniendo en cuenta su presencia y localización microanatómica a través del reconocimiento antígeno-anticuerpo. Bueno, ahora les hablaré acerca del principio básico de la inmunohistoquímica. Este más que nada se va a centrar en la interacción específica entre un anticuerpo y su antígeno. Como sabemos, los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico que se unen a antígenos específicos, que en este contexto pues son proteínas o son glicoproteínas presentes en las células del tejido que se está estudiando en este caso. Y bueno, esto va a permitir visualizar las proteínas en secciones de tejidos a través de una serie de pasos que van desde la preparación de la muestra hasta la detección del marcador, y pues finalmente se va a analizar el tejido utilizando técnicas de microscopía y la distribución y la intensidad de la señal, permitiendo a los investigadores evaluar la expresión y la localización de la proteína de interés en las muestras que se estén llevando o que se estén empleando en este caso. Y más que nada esto es fundamental en el diagnóstico de varias enfermedades, así como para la investigación biomédica, para entender mecanismos patológicos. Bueno, ahora en el apartado de los componentes de los equipos que realizan esta técnica de inmunohistoquímica, pues se me dificultó un poco encontrar información veraz respecto a ello. Sin embargo, logré encontrar información de una manera individual acerca de los componentes, por lo cual se los voy a describir a continuación. Es necesario que se tenga a la mano un microscopio, ya sea un microscopio de fluorescencia o un microscopio óptico, para permitir la visualización de las secciones del tejido que van a ser tratadas con los anticuerpos marcados. Dependiendo del tipo de anticuerpo utilizado, ya sea marcado con fluorocromos o con enzimas, pues será el tipo de microscopio que se va a utilizar, ya sea de fluorescencia o uno óptico. Si se utiliza un anticuerpo fluorescente, el microscopio de fluorescencia va a emitir luz en longitudes de onda específicas para excitar al fluorocromo, permitiendo que se visualicen las áreas donde se ha unido el anticuerpo marcado. Y bueno, otro de los componentes es necesario que exista también estos reactivos de tinción, los cuales son compuestos que van a permitir la visualización de las proteínas específicas mediante un cambio en su coloración. Por un lado vamos a tener los anticuerpos primarios, los cuales se van a unir a la proteína de interés, y los anticuerpos secundarios, los cuales van a estar conjugados con una enzima, ya sea la peroxidasa o fosfatasa. Estos van a generar cambios visibles tras la reacción con un substrato. Y en el caso de los anticuerpos asociados con enzimas, al añadir un sustrato adecuado, la enzima convertirá el sustrato en un producto coloreado que puede ser observado bajo el microscopio. También es indispensable que tengamos los anticuerpos. Un anticuerpo primario, en este caso, es específico para la proteína de interés en el tejido. Se une a la diana en la sección histológica. O podemos tener también un anticuerpo secundario, el cual va a reconocer y se va a unir al anticuerpo primario. Este anticuerpo puede estar marcado con un fluorocromo o con enzima que permita su visualización posterior. También es necesario que existan estas enzimas específicas, ya que van a ser utilizadas para reaccionar con sus respectivos sustratos, produciendo productos coloreados. Y tenemos también los sistemas de detección, los cuales van a ayudar a sensibilizar la reacción y mejorar la visión del marcador en la muestra. Pueden incluir técnicas como amplificación de biotina streptavidina, que aumentan la cantidad de anticuerpos secundarios en la región de interés. Y por último tenemos también un software de análisis de imagen, el cual es utilizado para procesar y analizar imágenes obtenidas de los microscopios
permitiendo cuantificar la intensidad de la tinción, el número de células positivas y otros parámetros estadísticos vinculados a la expresión de la proteína. Buen día, yo soy Rebeca López y les voy a hablar sobre el procedimiento de una inmunohistoquímica. Este proceso comienza con la recolección de una muestra de tejido, la cual se fija y se divide en secciones finas. Posteriormente a estas secciones se procesan utilizando anticuerpos específicos dirigidos a las proteínas de interés. Hay varios pasos para el proceso de una inmunohistoquímica, empezando con la fijación y corte del tejido. Este paso es en donde el tejido se extrae y se fija en una solución de formaldehído para evitar la degradación proteica. Luego de esto se corta en secciones finas con un micrótomo. El siguiente paso es el revestimiento de la sección, en donde la sección previamente cortada se coloca en una laminilla y se reviste con una solución para evitar la adherencia no específica de los anticuerpos. Siguiendo este paso, sigue la incubación con anticuerpos primarios, que es en donde se aplican anticuerpos específicos contra la proteína de interés sobre la sección y se cuban para permitir que los anticuerpos adhieran a las proteínas presentes en el tejido. El siguiente paso es la detección de anticuerpos, que es en donde se aplican anticuerpos secundarios conjugados a una enzima o una molécula fluorescente para detectar la unión de los anticuerpos primarios al tejido. El siguiente paso es la visualización, análisis e interpretación de los resultados, en donde en la visualización, pues los anticuerpos unidos se visualizan mediante coloración con sustrato para la enzima o con microscopía fluorescente. Para analizar estos resultados se evalúa la presencia y la distribución de la proteína en el tejido y se compara con controles negativos y positivos. En la interpretación, pues los resultados se interpretan en el contexto clínico y patológico y se utilizan para establecer un diagnóstico o para evaluar la respuesta terapéutica. En la inmunohistoquímica hay diferentes variaciones y tipos de técnicas, entre los cuales están, por ejemplo, la inmunoperoxidasa, que es aquella que utiliza enzimas, como la peroxidasa, para catalizar una reacción química que produce un depósito visible de color en el sitio del antígeno. Como todos, estos tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas de la inmunoperoxidasa es que es barata y es fácil de usar, mientras que sus desventajas es que depende de la calidad del cromógeno. Otro ejemplo es la inmunofluorescencia, de la cual les van a hablar más adelante, pero para introducirlos, la inmunofluorescencia es aquella que emplea fluorocromos conjugados a anticuerpos. Bajo luz ultravioleta, estos emiten fluorescencia, permitiendo la localización precisa del antígeno. Sus ventajas es que es de alta resolución y permite colocalización. Sus desventajas es que pues, la fluorescencia se desvanece y requiere un microscopio UV. Para las variaciones avanzadas hay un método basado en polímeros. Esto sustituye la necesidad de anticuerpos secundarios o avidina biotina usando polímeros conjugados a múltiples enzimas. Sus ventajas es que es menor fondo y más eficiente, y sus desventajas es que tiene un costo más elevado. Algunos métodos en desarrollo para la inmunohistoquímica es la multiplexación. Esta es aquella que permite detectar múltiples antígenos en la misma muestra utilizando diferentes marcadores, fluorescentes o cromogénicos. Su ventaja es que da información multianalítica y sus desventajas es que requiere un análisis muy complejo. Existe una gran variedad de aplicaciones para estas técnicas de inmunohistoquímica. Sin embargo, a continuación les hablaremos acerca de las más comunes, como es el diagnóstico de enfermedades. Un ejemplo de ello es el cáncer. Esta técnica de inmunohistoquímica se utiliza ampliamente en la patología oncológica para identificar marcadores tumorales y clasificar los tipos de cáncer, por ejemplo, la presencia de receptores de estrógeno o progesterona en cáncer de mama se va a evaluar mediante esta técnica. También se pueden evaluar ciertas infecciones mediante la detección de agentes patógenos, como el caso de la identificación del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, en tejidos. Otra de sus aplicaciones es la clasificación de tumores. Esta técnica ayuda en la clasificación de tumores al identificar marcadores específicos, por ejemplo, el uso de marcadores como CD20 en linfomas, que ayuda a diferenciar los otros tipos de cáncer hematológicos. También tenemos la investigación en biología celular y molecular, la cual permite estudiar la expresión de las proteínas en diferentes condiciones experimentales. Por ejemplo, se puede investigar la activación de proteínas señalizadoras en respuesta a tratamientos farmacológicos. Además, también nos funciona para estudios de desarrollo y diferenciación. Esta técnica de inmunohistoquímica se utiliza para rastrear la expresión de moléculas durante el desarrollo embrionario o la diferenciación celular. Un ejemplo sería estudiar la expresión de factores de transcripción durante la neurogénesis. Además, también sirve para la investigación de enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias.
ya que esta técnica se utiliza para analizar la infiltración de células inmunitarias en tejidos afectados, por ejemplo, la presencia de linfocitos T en lesiones de lupus, eritematoso sistémico. Y finalmente también sirve para el análisis de biomarcadores para terapias personalizadas. Esta técnica se utiliza para evaluar biomarcadores que permitan definir tratamientos específicos, como la expresión de PDL1 en tumores, que puede indicar la elegibilidad para terapias inmunológicas en cáncer. La inmunohistoquímica es una técnica ampliamente utilizada en diagnóstico e investigación biomédica debido a sus múltiples ventajas, aunque también presenta ciertas limitaciones. Entre sus ventajas tenemos, por ejemplo, su especificidad. La inmunohistoquímica permite la detección precisa de proteínas específicas en tejidos, lo que nos ayuda a diferenciar entre tipos de células y tumores. Otro ejemplo de sus ventajas son sus aplicaciones clínicas y de investigación, ya que esta técnica es útil para diagnosticar enfermedades, determinar pronósticos y predecir respuestas a tratamientos, como en el cáncer de mama con los marcadores. La inmunohistoquímica es también ampliamente accesible, es relativamente económica y no requiere equipamiento altamente especializado, lo que facilita su uso en diversos entornos clínicos. Esta técnica también es muy versátil, puede aplicarse a una amplia variedad de muestras, incluyendo tejidos frescos, fijados o incluso citologías. Estas son sus ventajas y sus limitaciones o sus desventajas. Es que, por ejemplo, requiere estandarización. La calidad de los resultados depende de un protocolo estricto y de la experiencia del personal técnico, ya que errores en la preparación pueden afectar la interpretación. También presenta limitaciones en sensibilidad, ya que aunque es altamente específica, puede tener problemas para detectar proteínas en niveles muy bajos. Y otra de sus desventajas es el riesgo de resultados falsos positivos o negativos. Factores como la calidad de los anticuerpos utilizados o el estado del tejido son los que pueden afectar estos resultados. Mi nombre es Cristianín y voy a presentar una de las técnicas que es inmunofluorescencia. El objetivo principal que tiene la inmunofluorescencia es detectar y localizar antígenos específicos en las muestras biológicas, en donde se usan anticuerpos marcados con fluorocromos. Eso permite que la visualización, que se visualice la cantidad de proteínas, glúcidos y moléculas que se encuentren en la muestra biológica y también ver qué tan distribuidas están. Dentro de los principios que tiene esta técnica es excitar a los electrones de las moléculas y envolverlos rápidamente a su estado basal. En ese momento, en cuando regresan a su estado basal, que tardan nanosegundos, emiten un cuanto de luz o fotón y desprenden energía. A esa transición se les conoce como fluorescencia y los compuestos que desprenden este tipo de luz se les denomina fluorocromos o fluorescentes. El primer componente es el microscopio de fluorescencia. Este se parece al microscopio de la luz. La diferencia es que en vez de traspasar el espécimen con el espectro completo de luz visible, el microscopio de fluorescencia solo proyecta una longitud de onda específica en la muestra. Esto se consigue con un filtro de excitación que solo permite que alcance la muestra una luz con una longitud de onda concreta o empleando láseres que solo emiten una longitud de onda determinada. Los microscopios de fluorescencia cuentan con un carrusel de cubos de filtros. Los cubos tienen un filtro de excitación, un espejo dicroico y un filtro de emisión. La combinación de estos filtros coincide con las longitudes de onda de excitación y emisión de ciertos fluorócromos, por eso cada cubo de filtro se usa para un tinte concreto. Otro de los componentes son los anticuerpos marcados. El FIT-C o el fluoresceína 5 isotiocianato es un colorante fluorescente que pertenece al grupo de los colorantes de centeno. Se usa para el marcado de diversas biomoléculas como inmunoglobulinas, lectinas, diversas proteínas, péptidos, ácidos nucleicos, polinucleótidos, oligo y polisacáridos. La TRIPS-C o tetramilrodamina 5 isotiocianato es un reactivo que se utiliza para etiquetar proteínas y otras biomoléculas.
Entre sus características se encuentran que permite etiquetar anticuerpos y otras proteínas purificadas en aminas primarias, permiten etiquetar y purificar anticuerpos en aproximadamente 1 hora. Los kits contienen viales de reactivo de un solo uso y permite eliminar el colorante no reaccionado y recuperar las proteínas. Y por último, los colorantes Alexa Fluor. Estos son tintes fluorescentes que se utilizan en microscopía de fluorescencia y biología celular para marcar células y tejidos. También pueden conjugar anticuerpos para aumentar la sensibilidad y la señal de otras biomoléculas. En el caso de los reactivos y soluciones, estos se utilizan para fijación, permeabilización y bloqueo de muestras. Aquí tenemos un ejemplo del reactivo o solución. En el caso del formaldehído, su uso es la fijación de tejidos. En el caso del tritón X100, es para la permeabilización de membranas celulares. Y en el caso del suero bovino fetal, su uso principalmente es para el bloqueo de sitios inespecíficos. En el procedimiento destacan 4 pasos específicos. El primero es la fijación. Aquí se preserva la estructura, composición y localización del material biológico. Posteriormente sigue la permeabilización. Aquí se crean poros en las membranas celulares para que los anticuerpos puedan ingresar a la célula. Posteriormente sigue el bloqueo. Aquí se evita que los anticuerpos interactúen de forma no específica con el material biológico a analizar. Por último está la inmunodetección. En este paso se diferencian 2 tipos de inmunofluorescencia, la directa y la indirecta. Hola, yo soy Daniel Dávila, yo les voy a hablar de tipos de técnicas y variaciones. Para empezar tenemos la técnica directa, donde una inmunoglobulina primaria hace la interacción con el epítopo. Esta a su vez tiene un fluoróforo unido, más bien conjugado, por lo cual emitirá luz al haber la interacción con el epítopo. La indirecta, tenemos una inmunoglobulina primaria y una secundaria. La primaria llevará a cabo el mismo procedimiento que en la técnica directa, pero la inmunoglobulina secundaria tendrá como antígeno la inmunoglobulina primaria. Y esta a su vez tiene el fluoróforo, por lo cual la emisión de luz se hará una vez que la secundaria interaccione con la primaria. Algunos de los fluoróforos utilizados actualmente son el isotiosinato de fluorescina y el de tetrametilrodamina. El primero da una coloración verdosa y el segundo una coloración rojiza. En este apartado de aplicaciones y objetivos me gustaría también hablar un poco de cómo es que esta inmunoglobulina secundaria no interactúa con ninguna otra inmunoglobulina del organismo al cual se ha de suministrar, más que con la primaria. Y es que para empezar, la primaria tiene que ser endógena a la muestra, o sea, se tiene que sacar de otro animal, por ejemplo, para poder suministrarla a la muestra. Y pues va a llevar a cabo la reacción, la interacción epítopo-inmunoglobulina. Pues la inmunoglobulina secundaria tiene que tener como epítopo a la inmunoglobulina primaria. Y básicamente por eso no interacciona con otra cosa más que la inmunoglobulina primaria. En aplicaciones y ejemplos, ahora sí, me gustaría hablar de lo que es el diagnóstico médico. Esta técnica es importante en el ámbito del diagnóstico médico, ya que pues, nos permite identificar enfermedades autoinmunes e infecciones virales, ya que en teoría, si vemos que se lleva a cabo la reacción y somos capaces de ver la fluorescencia rojiza o verdosa, es porque están presentes esos epítopos. Y si se busca con epítopos autoinmunes, sabemos que la enfermedad es autoinmune. Esto, por ejemplo, en enfermedades como las glomerulopatías o enfermedades ampollosas que tienen bases autoinmunes. O también en ámbitos de la investigación, ya que nos permitiría saber el lugar específico de ciertas moléculas, así como incluso la cantidad. En cuanto a las ventajas y desventajas de estas técnicas, podemos ver por el lado de las ventajas que pues estas moléculas son altamente sensibles y específicas. Podemos apreciar también que los resultados para la información que da son bastante rápidos, pueden ser bastante rápidos. No necesita necesariamente de cultivos, ¿no? Además del amplio espectro
que puede tener el uso de estas técnicas. Del lado de las desventajas podemos encontrar, para empezar, el lado pues, de los costos, ya que la maquinaria es cara, así como sus reactivos. Se necesita de un personal especializado, ya que puede pasar una mala interpretación de resultados. Además de que dentro de lo que cabe existe la posibilidad de que no se lleve la interacción con el epítopo que estamos buscando. Esto se le llama fluorescencia inespecífica, o también el fotoblanqueo, ya que posteriormente la fluorescencia ha de perder esta capacidad lumínica y impide ver los resultados. Citometría de flujo, un instrumento esencial en el análisis celular. La citometría de flujo es una técnica analítica de gran potencia que permite el análisis rápido y preciso de un gran número de células individuales suspendidas en un fluido. Esta técnica ha revolucionado diversos campos de la biología, desde la investigación básica hasta la clínica, gracias a su capacidad para proporcionar una gran cantidad de información sobre las características físicas y químicas de la célula. El objetivo principal de la citometría de flujo es caracterizar y cuantificar poblaciones celulares heterogéneas basándose en múltiples parámetros simultáneamente. Esto implica la identificación de subtipos celulares, que es distinguir entre diferentes tipos de células presentes en una muestra basándose en la expresión de marcadores específicos como proteínas de superficie o intracelulares. Cuantificación de poblaciones, determinar el porcentaje de células que expresan un marcador particular o que pertenecen a un subtipo celular específico. Análisis de la complejidad celular. Evaluar múltiples parámetros celulares de forma simultánea como el tamaño, granulosidad, viabilidad y expresión de múltiples marcadores. Clasificación celular. Separar físicamente poblaciones celulares con base en sus características, permitiendo un análisis más detallado de subgrupos celulares de interés. Los principios básicos en la citometría de flujo es que se basa en el principio de que las células individuales suspendidas en un fluido pueden ser interrogadas ópticamente a medida que pasan a través de un haz de láser. La interacción de las células con la luz láser genera diversos tipos de señales que pueden ser detectadas y analizadas. Hidrodinámica. Las células se suspenden en un fluido y se inyectan en un flujo laminar a alta velocidad a través de un orificio muy fino. Este flujo laminar asegura que las células pasen por el haz láser de forma individual y alineada. La excitación. Un haz láser de alta intensidad ilumina cada célula a medida que pasa a través del orificio. La longitud de onda del láser se selecciona para excitar los fluorocromos, que son unos tintes fluorescentes unidos a la célula. Emisión de fluorescencia. Los fluorocromos excitados emiten luz de una longitud de onda más larga que la luz incidente. La intensidad y el color de la luz emitida son proporcionales a la cantidad de fluorocromo unido a la célula. Detección y análisis. La luz dispersada y la fluorescencia emitida son recogidas por detectores fotomultiplicadores. Las señales eléctricas generadas por los detectores son convertidas en datos digitales y analizados por un ordenador. Los parámetros medios. La citometría de flujo permite medir una amplia variedad de parámetros celulares, incluyendo la dispersión hacia adelante, FSC, relacionada con el tamaño celular, dispersión lateral, SSC, relacionada con la granulosidad o complejidad interna de la célula, la fluorescencia emitida por los fluorocromos unidos a moléculas específicas de la célula, como son las proteínas, ácidos nucleicos. El side scatter o SSC o dispersión lateral es uno de los parámetros principales medidos en citometría de flujo. Proporciona información sobre las características internas de las células, complementando la dispersión hacia adelante. ¿Qué mide el side scatter? El SSC mide la luz dispersada en un ángulo de 90 grados respecto al láser que ilumina las células. Esta dispersión está influenciada principalmente por granularidad interna, como la presencia de gránulos citoplasmáticos, complejidad celular interna, como vacuolas, orgánulos densos, acumulaciones intracelulares. Interpretación del SSC en citometría de flujo. Las células con bajo SSC son ejemplos, son los linfocitos. Estas células tienen un citoplasma menos granular y menos estructuras internas densas. Células con alto SSC, ejemplos serían los neutrófilos o eosinófilos. Estas células poseen una mayor granularidad debido a la alta densidad de gránulos citoplasmáticos. Los componentes de la citometría de flujo sería el sistema de fluidos. Su principal función es alinear y transportar a las células dentro de una cámara de flujo hacia las de luz. Por tanto, es necesario que la muestra se encuentre suspendida en un fluido. Para lograrlo se aplica una propiedad hidrodinámica que consiste en la inyección de la muestra en el centro de una corriente de fluido envolvente, el cual puede ser agua o un buffer de fosfatos. Lo anterior se logra porque la presión de la muestra es mayor que la presión del líquido envolvente. Gracias a este sistema las células pueden ser alineadas en fila india y de esa manera se aseguran de que las de luz incidan sobre la célula a la vez. En el sistema óptico está compuesto por láseres y filtros
que se encargan de iluminar a las células y dirigir las señales resultantes hacia los detectores apropiados. Las células, al ser incididas por el láser, tendrán una capacidad de dispersar la luz de acuerdo con su tamaño y su granularidad. En caso de que la luz se disperse frontalmente, se obtendrá un parámetro denominado FSC, Forward Scatter, que indica el tamaño de la célula. Por tal motivo, aquellas células marcadas con fluorocromo serán excitadas por el láser y la luz será dirigida hacia un detector, el cual recibirá la longitud de onda emitida por la excitación del fluorocromo. Gracias a este sistema se puede conocer el tamaño y la granularidad de las células, así como las proteínas que expresan, que serían los marcadores, permitiendo así la identificación de diferentes tipos celulares. A medida que el citómetro posea más detectores, mayor será su capacidad para identificar poblaciones celulares. En citometría de flujo, los tintes fluorescentes y los anticuerpos conjugados con fluorocromo son herramientas esenciales para identificar y analizar poblaciones celulares. Los tintes fluorescentes, estos se utilizan para marcar componentes celulares específicos como ácidos nucleicos, membranas, orgánulos o actividad metabólica. Algunos ejemplos comunes son el DAPI y Hoest marcan ADN y son útiles para identificar células viables o nucleadas. El FITC, fluoresceína, un fluorocromo verde ampliamente usado para marcar anticuerpos. El yoduro de propidio, marca ADN pero no atraviesa membranas intactas, útil para evaluar viabilidad celular. CFSE, utilizado para rastrear la proliferación celular. Tioflavinas y rodaminas, para marcar orgánulos como mitocondrias. DICE, vivos o muertos como zombie o 7AD, que distinguen células vivas de muertas. Y algunos anticuerpos conjugados con fluorocromos. Los anticuerpos se conjugan químicamente con fluorocromos para detectar antígenos específicos en la superficie interior de las células. Estos son esenciales para la identificación de tipos celulares y estados de activación. Algunos ejemplos comunes son el FITC, emite fluorescencia verde, la fitoeritrina, fluorescencia roja brillante, APC, fluorescencia en el infrarrojo cercano, PERCP, asociado a P, emite fluorescencia roja, BUV, amplio rango en el espectro violeta, y el daylight, muy brillante, se establece para diversas aplicaciones. El sistema El procedimiento para llevar a cabo la citometría de flujo primero empieza con la preparación de las muestras de células que se van a utilizar. Las muestras pueden provenir de distintas fuentes, puede ser sangre completa o células mononucleares de médula ósea o tejidos completos como el vaso, por lo que cada muestra va a tener su diferente preparación para obtener las células que se quieren analizar, la mezcla heterogénea. Después, estas células se incubarán con los anticuerpos que contienen el fluorocromo que será excitado al pasar por el láser, o igualmente se pueden incubar con tintes fluorescentes y estos tintes van a teñir tejidos específicos como proteínas de membrana o el núcleo, mientras que los anticuerpos van a estar dirigidos a epítopos específicos de las células que son objetivo para analizar. La incubación se debe llevar a cabo en la oscuridad para que los anticuerpos se unan a las células y después se va a hacer un lavado para eliminar los anticuerpos que no se unieron a las células. Después de esto, esta muestra va a ser colocada en el equipo de la citometría de flujo, donde cada célula va a pasar individualmente por las tuberías que tiene y cada una será analizada y excitado con el láser que se obtiene y se obtendrán datos sobre el tamaño de la célula y algunos datos más complejos como su granularidad, y estos serán analizados y se mostrarán en una gráfica de puntos donde se mostrará tanto el tamaño como las complejidades que tiene la célula. Las variaciones que tiene la citometría de flujo es la clasificación celular activada por fluorescencia, o FACS por sus siglas en inglés, en donde las células van a ser conjugadas con los anticuerpos que tienen los fluorocromos, y en el software del equipo se configurarán para que se discrimine las células que indican esta fluorescencia o no, dependiendo de los anticuerpos que se le unieron. Y en el equipo, algo extra que va a tener va a ser una sonda que le va a agregar una carga ya sea negativa o positiva, dependiendo de las configuraciones que se hicieron, a las células que se quieren identificar. Después van a pasar por platinas que están cargadas negativamente y otra que está cargada positivamente, por lo que atraerán a estas células dependiendo de la carga que se les dio, y las separarán para así
además de obtener los datos que da generalmente la citometría, también podrás separarlas individualmente dependiendo de las características que quieras analizar. Gracias a la capacidad que tiene de analizar distintos parámetros en una sola célula, la citometría de flujo tiene distintas aplicaciones en la investigación, en el diagnóstico clínico y en el desarrollo de terapias. Algunas de las aplicaciones específicas que tiene es la caracterización fenotípica de las células sanguíneas, la medición de marcadores moleculares, la medición de marcadores de apoptosis, el análisis de la viabilidad celular, la detección de citocinas intracelulares, el análisis del ciclo celular y la detección y clasificación de bacterias en muestras. En el video tenemos un ejemplo de la caracterización fenotípica de las células sanguíneas, en donde las células de las muestras de sangre fueron incubadas con anticuerpos específicos para los clústeres de diferenciación 4 y 8 de los linfocitos T, por lo que en este se está llevando a cabo una FACS para la separación celular, así que tanto a los linfocitos T como de CD8 y a los de CD4 se les dio una carga, por lo que al pasar por las platinas estos se van a separar, logrando así el análisis individual de cada tipo de linfocito T. Entre las ventajas que tiene la citometría de flujo está la rapidez para llevar a cabo el análisis, el poder analizar muestras grandes y heterogéneas, poder analizar células individuales, la especificidad y sensibilidad que se le da gracias a los anticuerpos que se utilizan y la separación de células específicas igualmente por estos anticuerpos. Entre las desventajas está el costo elevado. Relacionado con esto está que se necesitan equipos muy específicos y que para operarlos se necesita personal capacitado y son técnicas muy complejas para entenderlas, y que las muestras deben de estar en suspensión.